Millonaria hereda empresa y finge ser secretaria para poner a prueba a los empleados, y se horroriza al escuchar algo que podría costarle la vida. Me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. El sonido de los tacones de Sofía García resonó con firmeza sobre el mármol pulido de la recepción de García Corp. Su rostro permanecía imperturbable mientras caminaba por el vestíbulo con la seguridad de alguien que siempre supo que ese lugar le pertenecía. Pero, en el fondo, sabía que nada era igual. Su padre, Alejandro García, ya no estaba para recibirla con su sonrisa orgullosa ni para guiarla con la misma determinación con la que dirigía su imperio. Ahora, todo estaba en sus manos. Mientras avanzaba, pudo sentir las miradas curiosas de los empleados, algunos con respeto, otros con incertidumbre y unos pocos con desdén. Sabía lo que pensaban: la niña mimada ha vuelto para jugar a ser empresaria. Sus labios se curvaron levemente en una sonrisa irónica. Dejarían de subestimarla muy pronto. Al llegar al ascensor privado que llevaba a la oficina de presidencia, Daniel Velasco, su abogado y consejero de confianza, la esperaba con una carpeta en mano. Sofía, la Junta quiere verte. Hay dudas sobre tu capacidad para asumir el cargo, informó sin rodeos mientras entraban al ascensor. Sofía mantuvo la mirada fija en el espejo dorado que reflejaba su imagen, su vestido negro impecable, su postura rígida, sus ojos determinados. Por supuesto que hay dudas, respondió con tono indiferente. Esperaban que fuera una marioneta fácil de manipular. Daniel la estudió con atención. No será una transición sencilla. Varios directivos han estado en la empresa desde antes de que nacieras y creen que solo eres una heredera sin experiencia. Sofía se giró para mirarlo directamente. Que lo crean. Eso me da ventaja. Las puertas del ascensor se abrieron y ella avanzó con pasos firmes por el pasillo alfombrado hasta la sala de juntas, donde los miembros del consejo la esperaban con rostros tensos. Javier Martínez, jefe de marketing, y Martina Rodríguez, directora de recursos humanos, estaban sentados con la postura relajada de quien se siente intocable. Al tomar asiento en la cabecera de la mesa, Sofía entrelazó los dedos sobre la superficie de vidrio y los observó en silencio antes de hablar. No perdamos el tiempo con discursos largos. Sé que tienen dudas sobre mi capacidad para dirigir esta empresa, pero también sé que ninguno de ustedes está realmente preocupado por la empresa, sino por su propio poder dentro de ella. Varios se removieron incómodos en sus asientos. Martina entrelazó los brazos con una sonrisa condescendiente. Con todo respeto, Sofía, tu padre era un líder fuerte, pero tú no tienes su experiencia. Administrar una empresa como esta requiere más que un apellido. Sofía sonrió con frialdad. Tienes razón. Pero también requiere lealtad, y sé que aquí hay personas que no la tienen. El silencio se hizo pesado en la sala. Javier Martínez inclinó la cabeza con un aire estudiado. Si tienes algunas sospechas sobre la administración de la empresa, podemos revisar los números juntos. Sofía no apartó la mirada. Eso no será necesario por ahora. La reunión terminó sin conflictos aparentes, pero Sofía sabía que había declarado una guerra silenciosa. Los rostros de algunos ejecutivos al salir lo confirmaban. Algo estaba ocurriendo dentro de la empresa, algo que su padre ya sospechaba antes de morir. Cuando regresó a su oficina, encontró un sobre su escritorio. Lo abrió con el ceño fruncido y encontró una nota con una caligrafía temblorosa. Tenga cuidado, algo oscuro está ocurriendo aquí. No había firma, pero el sobre olía a tabaco. Samuel, el conserje de confianza de su padre. Tomó el teléfono y marcó su número. Samuel, acabo de recibir tu mensaje. Necesito que me digas exactamente qué está pasando. Del otro lado de la línea, la voz del anciano sonó tensa. Señorita Sofía, su padre sabía que estaban robando dinero de la empresa, quería llegar a la verdad, pero no tuvo tiempo. El estómago de Sofía se contrajo. ¿Estás diciendo que su muerte no fue un accidente? Samuel guardó silencio unos segundos antes de responder. No puedo probar nada, pero su padre tenía miedo antes de morir. Si usted empieza a investigar, tenga mucho cuidado. La llamada se cortó y Sofía se quedó con el teléfono en la mano, sintiendo como su mundo se desmoronaba una vez más. No podía confiar en nadie. No mientras su apellido significara poder. Respiró hondo y miró por la ventana, observando el reflejo de la ciudad en el vidrio. Sabía que desde su posición de CEO nunca descubriría la verdad. Si quería saber quién estaba destruyendo la empresa de su padre desde dentro, debía convertirse en una más de los empleados. Tomó su teléfono y marcó el número de Daniel. Voy a desaparecer por un tiempo. Él guardó silencio por un instante antes de responder. Sofía, ¿qué estás planeando? Ella se giró lentamente, con una determinación que no dejaba espacio para dudas. Voy a infiltrarme en mi propia empresa. Quiero ver lo que ocurre desde adentro. Quiero ver quién es realmente leal y quién está jugando en mi contra. Daniel exhaló un suspiro pesado. Eso es peligroso. Sofía sonrió levemente. Lo sé, pero la verdad lo vale. Esa misma noche,
Sofía García dejó de existir. Victoria Fernández, una joven común en busca de empleo, nacía en su lugar. Antes de continuar con la historia, me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. El reloj marcaba las 9 en punto cuando Victoria Fernández, antes Sofía García, llegó al edificio de García Corp. La mañana era fría, con un viento cortante que le erizaba la piel, pero no podía permitirse sentir incomodidad. Su identidad como millonaria había quedado atrás, al menos por ahora. Caminó con pasos calculados hacia la recepción, sintiendo el peso de la mochila desgastada que colgaba de su hombro, un accesorio que jamás habría usado en su vida real. A diferencia de la primera vez que pisó ese edificio días atrás como la heredera de la compañía, ahora nadie le prestaba atención. Ya no era la dueña, la mujer a la que todos temían o adulaban, sino solo una candidata más, una desconocida esperando su entrevista de trabajo. Respiró hondo antes de acercarse al escritorio de Recursos Humanos, donde Martina Rodríguez revisaba documentos sin siquiera levantar la mirada. «Buenos días, vengo por la entrevista para secretaria», dijo Victoria con un tono tranquilo. Martina alzó los ojos con evidente fastidio, recorriéndola con una mirada crítica, deteniéndose en su ropa sencilla y en su expresión neutral. «Siéntate y espera», ordenó con desinterés antes de volver a lo suyo. Victoria obedeció sin decir nada, controlando el impulso de demostrar quién era realmente. 10 minutos después, una puerta se abrió y una voz impaciente llamó su nombre, Victoria Fernández. Se puso de pie de inmediato y entró en la oficina, donde Martina la esperaba con los brazos cruzados y una expresión de escepticismo. «Tu currículum es modesto», comentó, hojeando los papeles con fingida concentración, sin experiencia relevante, sin estudios sobresalientes, nada que realmente te haga destacar. «¿Por qué deberíamos contratarte?» Victoria sostuvo su mirada sin pestañear, «Porque aprendo rápido y necesito el trabajo». Martina soltó una risa seca, «Eso dicen todas». La entrevista se convirtió en un interrogatorio diseñado para humillarla. Preguntas innecesarias, comentarios sarcásticos y pruebas absurdas para medir su paciencia. Victoria respondió cada una con calma, sin demostrar incomodidad. Sabía que Martina disfrutaba de su poder, que le gustaba ver a los candidatos luchar por una oportunidad, pero lo que no sabía era que la mujer frente a ella no solo estaba allí para conseguir un empleo, sino para descubrir la verdad. Después de un largo silencio, Martina dejó los documentos sobre la mesa y la miró con una expresión indescifrable. «Está bien, el puesto es tuyo. Pero te advierto algo, Victoria. No cometas errores. Aquí no hay segundas oportunidades». Victoria confirmó con serenidad: «No los necesito». Horas más tarde, su primer día de trabajo comenzó y, desde el instante en que pisó el departamento de marketing, entendió que no sería fácil. Javier Martínez, su supervisor, la recibió con una mirada de desdén. Ni siquiera se molestó en presentarse. «No me gustan las inútiles», dijo sin rodeos mientras le arrojaba una pila de documentos. «Organiza esto y hazlo rápido». Victoria tomó los papeles sin protestar, ignorando las miradas burlonas de algunos compañeros que cuchicheaban a su alrededor. Pasó la mañana lidiando con tareas irrelevantes, desde archivar documentos hasta traer café, escuchando las conversaciones a su alrededor, absorbiendo cada detalle. Los empleados la ignoraban o la trataban con condescendencia, como si su presencia no significara nada. Pero Victoria estaba atenta, memorizando nombres, patrones de comportamiento, las dinámicas de poder dentro del departamento. Durante la tarde, mientras organizaba archivos en la sala de copias, una conversación llamó su atención. Javier hablaba con Martina en el pasillo, sus voces bajas pero tensas. «Esto debe desaparecer antes del fin de semana», dijo Javier en un susurro apresurado. «Si alguien encuentra los documentos en el almacén, estamos acabados». Victoria contuvo la respiración, obligándose a mantener la calma. Sabía que no podía reaccionar, que cualquier movimiento en falso la delataría. Martina suspiró con impaciencia. «Déjalo en mis manos, me encargaré de que nadie haga preguntas». Victoria bajó la vista a los papeles que tenía en las manos, fingiendo estar concentrada, pero su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Qué documentos estaban intentando ocultar? ¿Por qué era tan urgente deshacerse de ellos? Cuando regresó a su escritorio, su corazón aún latía con fuerza, pero su rostro permanecía impasible. Sabía que ese almacén era su primer objetivo, pero acercarse significaba arriesgarlo todo. Horas después, cuando salió del edificio, su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó con discreción y vio un mensaje de un número desconocido. «Sé quién eres. Aléjate si aprecias tu vida». Victoria se detuvo en seco, su respiración contenida. Miró a su alrededor, pero no vio nada sospechoso. Guardó el teléfono en su bolso y continuó caminando con paso firme. No se detendría, no ahora que estaba tan cerca de descubrir la verdad. Victoria Fernández, antes Sofía García, sabía que su tiempo se estaba agotando.
Había pasado una semana infiltrada en su propia empresa, escuchando conversaciones a medias, viendo la corrupción con sus propios ojos, sintiendo el desprecio de aquellos que creían estar por encima de ella. Pero ahora, después de la conversación que escuchó entre Javier y Martina, entendía que estaba pisando terreno peligroso. Había pruebas ocultas en algún lugar del almacén, pruebas que podrían revelar lo que su padre nunca logró exponer. Y si Javier estaba tan desesperado por deshacerse de esos documentos, significaba que contenían algo lo suficientemente grave como para derribar su imperio de mentiras. Decidió que esa misma noche encontraría lo que estaba buscando, no podía arriesgarse a esperar demasiado. Si Martina planeaba deshacerse de los documentos antes del fin de semana, eso significaba que le quedaban menos de 48 horas para actuar. La oportunidad se presentó cuando, al final de la jornada, Javier se reunió con varios ejecutivos en una cena, dejando el departamento más vacío de lo habitual. Victoria fingió estar organizando papeles hasta que vio a los últimos empleados salir y, con el corazón latiéndole con fuerza, se dirigió al sótano donde se encontraba el almacén. El pasillo estaba en penumbra, el eco de sus pasos resonaba en las paredes de concreto. Sus manos temblaban levemente cuando tomó la llave maestra que había conseguido gracias a Samuel, el conserje de confianza de su padre. Introdujo el metal frío en la cerradura, sintiendo como cada sonido le parecía más fuerte de lo normal. Con un leve clic, la puerta se abrió y una ráfaga de aire viciado le golpeó el rostro. Dentro, las luces eran tenues, algunas parpadeaban, dándole al ambiente un aire inquietante. Las estanterías estaban repletas de cajas con archivos viejos, documentos que nadie se molestaba en revisar. Caminó entre ellas con rapidez, buscando cualquier indicio de lo que necesitaba. Revisó varias carpetas, pero eran contratos antiguos, balances irrelevantes, nada que justificara la urgencia de Javier por deshacerse de algo. Justo cuando estaba a punto de frustrarse, sus ojos se fijaron en una caja colocada en un rincón apartado, con una etiqueta que decía «Proyectos Especiales Confidencial». Se arrodilló y la abrió con cuidado, sacando los documentos con manos temblorosas, lo que encontró la dejó sin aliento. Eran registros de transferencias bancarias, facturas falsas, contratos inflados con proveedores inexistentes. Todo apuntaba a un fraude financiero masivo, un esquema de desvío de dinero que llevaba años funcionando dentro de la empresa, pero lo peor no era eso. Entre los documentos, encontró una hoja con la firma de su padre. Alejandro García había intentado detener esto antes de morir. Victoria sintió un nudo en la garganta, pero antes de que pudiera tomar fotos o guardar alguna prueba, el sonido de voces en el pasillo la hizo congelarse. Se apresuró a apagar la luz de su teléfono y se escondió entre las estanterías, conteniendo la respiración. La puerta del almacén se abrió y dos figuras entraron. «Martina quiere que terminemos con esto cuanto antes», dijo uno de los hombres, su voz grave y apurada. «Mañana por la noche quemaremos todo». Victoria sintió el pánico recorrer su cuerpo. «¿Y estás seguro de que nadie ha revisado estos archivos?», preguntó el otro, con un tono de advertencia. «Por ahora no, pero no podemos arriesgarnos. Si alguien encuentra estos documentos antes de que los destruyamos, estamos acabados». El primer hombre soltó un resoplido de impaciencia. «Apurémonos, quiero terminar con esto y largarme». Victoria se quedó completamente inmóvil mientras ellos caminaban cerca, su sombra proyectándose sobre la pared junto a ella. Si giraban la cabeza en la dirección equivocada, si hacían el más mínimo movimiento inesperado, la descubrirían. Contó los segundos en su cabeza, esperando el momento justo. Finalmente, después de unos minutos que se sintieron eternos, los hombres salieron, cerrando la puerta detrás de ellos. Victoria esperó un poco más antes de soltar un suspiro tembloroso, sintiendo el frío sudor en su espalda. Sabía que ya no tenía tiempo. Si no sacaba esos documentos de allí en las próximas 24 horas, desaparecerían para siempre. Regresó a su escritorio, fingiendo que había pasado toda la tarde archivando informes. Su mente iba a 1000 por hora, planeando cada movimiento. Pero cuando encendió su computadora, encontró una nota sobre su teclado: «Cuidado con en quién confías». Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Alguien la estaba observando, y lo sabía. Victoria se quedó mirando la nota sobre su teclado con el pulso acelerado, sus dedos apretando con fuerza el papel mientras su mente intentaba procesar lo que significaba «Cuidado con en quién confías». No había firma, no había pistas sobre quién la había dejado, pero una cosa era clara: alguien sabía que estaba investigando, alguien la estaba observando de cerca. Miró alrededor con disimulo, pero la oficina estaba en su rutina habitual, empleados ocupados en sus tareas, risas esporádicas en el área de descanso, teléfonos sonando, teclados repiqueteando. A simple vista, nadie parecía sospechoso, pero el peligro estaba allí, escondido entre ellos. Respiró hondo y guardó la nota en su bolso antes de concentrarse en su siguiente paso.
No podía detenerse ahora, no después de haber encontrado los documentos en el almacén y escuchar que los eliminarían en menos de 24 horas. Necesitaba aliados, pero confiar en alguien dentro de la empresa era casi imposible. Sin embargo, había una persona que podía tener respuestas: Samuel, el conserje que trabajó con su padre durante años, el mismo que la había advertido de que algo oscuro estaba ocurriendo en García Corp. Esperó hasta el final del día, cuando la mayoría de los empleados ya habían salido. Caminó con calma hasta el área de mantenimiento y encontró a Samuel limpiando una de las salas de reuniones. El hombre levantó la vista y, al verla, cerró la puerta tras él, como si supiera exactamente por qué estaba allí. «Señorita Sofía, no debería estar haciendo esto», murmuró en voz baja, su mirada reflejando más preocupación que sorpresa. Victoria se cruzó de brazos, su tono firme: «Encontré documentos en el almacén, pruebas de fraude financiero, transferencias sospechosas. Mi padre sabía lo que estaba pasando antes de morir, ¿verdad?». Samuel suspiró, dejando el trapo sobre la mesa y pasándose una mano por el rostro cansado. Si su padre sospechaba que estaban robando de la empresa. Sabía que alguien estaba manipulando los fondos, pero no pudo descubrir quién exactamente. Poco antes de su muerte, me pidió que vigilara a Javier y Martina, pero entonces él se fue y todo quedó en el aire. Victoria sintió un nudo en el estómago. «¿Crees que su muerte no fue un accidente?». Samuel la miró con una expresión tensa. «No puedo asegurarlo, pero su padre no tenía problemas de salud graves y su muerte fue demasiado conveniente. Justo cuando empezaba a reunir pruebas, todo terminó». Victoria apretó los puños. Su padre había estado cerca de descubrir la verdad, pero alguien se aseguró de que nunca lo lograra. «Tengo que exponerlos, Samuel. Necesito esas pruebas antes de que desaparezcan, pero no puedo hacerlo sola». El conserje dudó por un momento antes de asentir lentamente. «Hay alguien que podría ayudarte, pero no será fácil. Beatriz Romero, la directora de finanzas, trabajó con tu padre por más de 10 años y es la única que se mantiene al margen de las trampas de Javier y Martina. Pero no confía en nadie, tendrás que convencerla». Beatriz era conocida por su carácter impenetrable, una mujer que nunca se dejaba intimidar y que protegía sus intereses con uñas y dientes. Si lograba que hablara, podría obtener información crucial. A la mañana siguiente, Victoria se dirigió al departamento de finanzas con un café en la mano y pidió una reunión con Beatriz, quien la recibió con su acostumbrada mirada fría. «No tengo tiempo para charlas inútiles. ¿Qué quieres?», preguntó sin rodeos. Victoria se sentó frente a su escritorio con una expresión seria. «Necesito respuestas. Sé que mi padre descubrió irregularidades en la empresa antes de morir y sé que tú eres la única que podría saber hasta dónde llega la corrupción aquí dentro». Beatriz entrecerró los ojos y se inclinó sobre su escritorio. «¿Quién eres realmente?». Victoria sintió un escalofrío, pero mantuvo la compostura. «Alguien que quiere hacer justicia». Hubo un largo silencio antes de que Beatriz suspirara y abriera un cajón de su escritorio, sacando un pequeño pendrive que deslizó lentamente hacia ella. «Esto contiene registros financieros que tu padre revisó antes de morir. No sé si te ayudarán, pero es lo único que tengo». Victoria tomó el dispositivo con manos temblorosas, sintiendo el peso de la verdad que estaba a punto de descubrir. Justo cuando iba a agradecerle, un ruido en el pasillo la hizo ponerse alerta. Beatriz también lo escuchó y se tensó. Alguien las estaba espiando. Victoria guardó el pendrive en su bolsillo y se levantó con rapidez, pero cuando abrió la puerta, no vio a nadie. El pasillo estaba vacío, demasiado silencioso para esa hora del día. Regresó la vista a Beatriz, quien se cruzó de brazos. «No tienes idea del peligro en el que te estás metiendo, ¿verdad?». Victoria sostuvo su mirada con firmeza. «Claro que sí, lo sé, y eso no me va a detener». Beatriz exhaló pesadamente. «Ten cuidado, niña, no todos aquí tienen miedo de ensuciarse las manos». Victoria salió de la oficina sintiendo que cada paso que daba la acercaba más a la verdad y al peligro. Sabía que alguien la vigilaba, alguien que no quería que siguiera investigando. Pero no se detendría, porque ahora tenía algo con lo que Javier y Martina no contaban, una prueba que podía cambiarlo todo. Victoria sintió el peso del pendrive en su bolsillo mientras caminaba con pasos firmes por el pasillo de García Corp. Sabía que ese pequeño dispositivo contenía respuestas, pruebas que podrían cambiarlo todo, pero también era una sentencia de peligro. La advertencia de Beatriz aún resonaba en su cabeza. «No todos aquí tienen miedo de ensuciarse las manos». Y no era difícil adivinar a quién se refería. Javier Martínez y Martina Rodríguez no solo habían desviado dinero de la empresa, sino que también estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para mantener sus secretos enterrados. Llegó a su escritorio, fingiendo que todo estaba normal, aunque sentía la piel ardiendo bajo la tensión. Encendió su computadora con la intención de revisar los archivos en privado, pero justo cuando insertó el pendrive en el puerto USB, la voz de Javier resonó detrás de ella. «Fernández, ven a mi oficina. Ahora».
Su estómago se contrajo, pero se obligó a mantener la calma. Sacó el pendrive discretamente y lo guardó en su bolso antes de levantarse. Caminó con la cabeza erguida, recordándose a sí misma que no podía mostrar miedo. Al entrar en la oficina de Javier, encontró a Martina sentada en uno de los sillones, con los brazos cruzados y una sonrisa venenosa en los labios. Javier cerró la puerta con un movimiento brusco y se apoyó en su escritorio, observándola con una mirada afilada. Últimamente te he visto demasiado curiosa, Victoria. Metiéndote en lugares donde no deberías estar, preguntando cosas que no te incumben. Victoria mantuvo su expresión neutral. Solo hago mi trabajo, señor Martínez. Martina soltó una risa sarcástica. ¿Tu trabajo? Eres una simple secretaria, pero te comportas como si fueras algo más. Como si tuvieras algún tipo de interés especial en la empresa. Victoria sintió que su pulso se aceleraba, pero no permitió que lo notaran. Si quieren despedirme, háganlo. Pero si me llaman aquí solo para hacer insinuaciones, prefiero volver al trabajo. Javier se levantó lentamente, rodeando el escritorio hasta quedar a su lado. No te equivoques, Victoria. No estamos preguntando, estamos advirtiendo. Hay cosas que es mejor dejar en paz. Victoria sostuvo su mirada, sintiendo la amenaza latente en cada palabra. Entendido, respondió con voz firme, aunque en su interior sabía que aquello solo confirmaba lo que ya sospechaba. Estaban vigilándola, esperando a que cometiera un error. Cuando salió de la oficina, su corazón latía con fuerza. Necesitaba ver el contenido del pendrive cuanto antes. No podía arriesgarse a hacerlo en la empresa, así que esperó hasta el final del día. Apenas salió del edificio, tomó un taxi directo a su departamento, asegurándose de que no la siguieran. Cuando por fin estuvo en la seguridad de su hogar, cerró las cortinas, apagó las luces y encendió su laptop. Insertó el pendrive y abrió los archivos con los dedos temblorosos. Lo que vio la dejó sin aliento. Eran registros bancarios, contratos manipulados, desvío de fondos en cuentas en el extranjero, todo lo que su padre había sospechado antes de morir. Pero entre los documentos, había algo más, algo que hizo que la sangre se le helara en las venas. Un archivo de audio con el nombre, Alejandro García, última grabación. Con el corazón desbocado, hizo clic en el archivo y la voz de su padre llenó la habitación. Si estás escuchando esto, significa que no logré detenerlos. Javier y Martina no son más que piezas de algo mucho más grande, pero el verdadero poder detrás de esto sigue oculto. He estado investigando durante meses, pero cada vez que me acerco a la verdad, encuentro nuevas barreras. No confío en nadie. Sé que mi vida corre peligro, pero no puedo permitir que destruyan lo que construí. Si algo me pasa, busca en los archivos clasificados de la bóveda. Ahí está la prueba definitiva. Victoria sintió un nudo en la garganta. Su padre sabía que estaba en peligro, sabía que podía morir. Y sin embargo, nadie había hecho preguntas cuando su muerte fue declarada un simple infarto. Cerró los ojos por un momento, tratando de procesarlo todo. La bóveda. No tenía idea de dónde estaba, pero debía encontrarla antes de que Javier y Martina destruyeran las pruebas. Sacó su teléfono y marcó el número de Samuel. Necesito tu ayuda. Mi padre dejó información en una bóveda secreta dentro de la empresa, pero no sé dónde está. El silencio del otro lado de la línea fue inquietante antes de que el conserje hablara. Señorita Sofía, si entra allí, no habrá vuelta atrás. Victoria respiró hondo, sintiendo el peso de lo que estaba por hacer. Ya crucé la línea hace mucho tiempo. Samuel, dime dónde está. El hombre suspiró y finalmente cedió. La bóveda está oculta en el tercer subsótano, detrás de una pared falsa en el archivo histórico. Pero no podrá entrar sin la clave de seguridad. Victoria frunció el ceño. ¿Y quién tiene esa clave? Samuel dudó un momento antes de responder. Javier Martínez. Victoria sintió una mezcla de rabia y adrenalina recorrer su cuerpo. Debía conseguir esa clave, y para eso tendría que acercarse aún más a su enemigo. Victoria respiró hondo, sintiendo la tensión recorrer cada fibra de su cuerpo. Sabía que no había margen para errores, que cada paso que daba la acercaba a la verdad, pero también al peligro. Después de la grabación de su padre, ya no quedaban dudas. Su muerte no había sido un accidente, lo habían silenciado porque estaba demasiado cerca de exponer la corrupción dentro de García Corp. Ahora, ella tenía la responsabilidad de terminar lo que él había empezado. No solo para hacer justicia, sino para recuperar lo que le pertenecía. La bóveda era su última esperanza, el lugar donde su padre guardó las pruebas que podrían hundir a Javier y Martina. Pero para acceder a ella, necesitaba la clave de seguridad y la única persona que la tenía era su peor enemigo. Así que, en lugar de esconderse, decidió hacer lo contrario. Se presentó en la oficina de Javier con la misma actitud sumisa que había fingido desde el inicio. Señor Martínez, la señorita Rodríguez me pidió que trajera estos documentos para su firma, dijo, dejando una carpeta sobre el escritorio.
Javier apenas levantó la mirada, revisando los papeles con indiferencia. «Déjalos ahí». Victoria fingió dudar, mordiéndose el labio como si estuviera nerviosa. «Disculpe, pero hay algo que no entiendo. Encontré un archivo en el sistema con información de la bóveda en el tercer subsótano. No estoy segura si debía archivarlo o si requiere aprobación». Javier dejó el bolígrafo lentamente y la miró con más atención. «¿Qué archivo?». Victoria contuvo el aire, sintiendo la electricidad en la habitación. Uno que tenía su firma y la de la Junta decía algo sobre acceso restringido. Por un instante, creyó que él no mordería el anzuelo, pero entonces Javier se levantó de su silla y rodeó el escritorio hasta quedar a su lado, donde viste ese archivo. «En la carpeta de documentos internos del servidor», respondió con la voz medida, fingiendo inseguridad. Javier entrecerró los ojos, evaluándola, y Victoria supo que tenía que hacer algo para que bajara la guardia. Se acercó un poco más y dijo en voz baja: «No quiero meterme en problemas. Solo pensé que debía informarlo». El hombre sonrió de lado, su ego inflado por la idea de que tenía poder sobre ella. «Hiciste bien», murmuró, sacando su teléfono y marcando un número. «Voy a ocupar la bóveda en unos minutos. Asegúrate de que todo esté en orden». Victoria sintió la adrenalina recorrerle el cuerpo. Lo logró. Una hora después, Javier se dirigió al tercer subsótano, sin sospechar que Victoria lo seguía de cerca. Se escondió en la penumbra mientras él desactivaba el panel de seguridad y entraba. Apenas la puerta se cerró detrás de él, Victoria salió de su escondite y marcó el código que había memorizado. El lector reconoció la clave y el acceso se desbloqueó. Ingresó en silencio y se deslizó entre las sombras. La bóveda era más grande de lo que imaginó, con archivadores repletos de documentos confidenciales, discos duros y cajas de seguridad. Javier revisaba una carpeta con expresión tensa, pasando páginas con rapidez. «Maldita sea», murmuró, sacando su teléfono. «No podemos dejar que esto salga a la luz». Victoria aprovechó el momento y tomó su teléfono, activando la grabadora. Salió de su escondite con pasos firmes, cerrando la puerta tras ella. Javier giró de golpe, su rostro reflejando una mezcla de sorpresa y furia. «¿Tú? ¿Qué demonios estás haciendo aquí?». Victoria levantó el teléfono, grabando tu confesión. Javier tardó un segundo en reaccionar, pero cuando lo hizo, su expresión se volvió oscura. «No tienes idea en lo que te metiste». «Lo sé perfectamente», respondió con frialdad. «Tú y Martina han estado robando de esta empresa durante años, y cuando mi padre estuvo a punto de descubrirlo, fue, convenientemente, ¿o me equivoco?». Javier la miró con furia, pero también con algo más: miedo. Victoria se acercó lentamente, manteniéndose firme. «Todo esto termina hoy. Tengo pruebas de los desvíos de fondos, de las transferencias a cuentas en el extranjero, incluso de contratos falsos con proveedores que no existen. Pero más importante aún, tengo la grabación de mi padre y ahora la tuya». Javier apretó los puños, pero antes de que pudiera hacer algo, la puerta de la bóveda se abrió y varios guardias de seguridad entraron con Daniel Velasco a la cabeza. «Lo siento, Javier, pero parece que la señorita García ya no es una simple secretaria», dijo el abogado con una sonrisa cínica. Martina apareció detrás de los guardias, su rostro pálido al ver la escena. «Javier», susurró, pero ya no había escapatoria. Victoria dio un paso adelante. «Están despedidos y serán arrestados por fraude y malversación de fondos. Esta empresa ya no es su patio de juegos». Javier intentó hablar, pero dos oficiales de policía entraron detrás de los guardias y le colocaron las esposas. «Martínez, Rodríguez, quedan arrestados por fraude corporativo y conspiración», dijo uno de ellos mientras los sacaban de la bóveda. Cuando finalmente se quedaron solos, Daniel la miró con una mezcla de admiración y preocupación. «¿Cómo supiste que vendría aquí?». Victoria exhaló con cansancio, sintiendo el peso de la tensión abandonar su cuerpo. «A veces, el poder ciega a las personas. Javier creyó que podía controlarme, pero solo me mostró el camino». Horas después, en una reunión con la junta directiva, Victoria expuso las pruebas ante los inversionistas, dejando en claro la magnitud del fraude y la traición de Javier y Martina. Los miembros del consejo quedaron impactados, pero al final no tuvieron opción. Sofía García era la única capaz de salvar la empresa. Días después, parada en la oficina de su padre, mirando la ciudad a través de los enormes ventanales, Victoria sintió una sensación de paz. Había hecho justicia, había recuperado el legado de su familia y, lo más importante, había demostrado que era digna de llevar el apellido García. Daniel entró en la oficina y dejó un sobre su escritorio. «La prensa está esperando un comunicado oficial». Victoria tomó el sobre, pero en lugar de abrirlo, miró a su abogado con una leve sonrisa. «No necesito un comunicado para decir lo que quiero. La empresa será reconstruida y esta vez, bajo mi mando. García Corp no volverá a caer en manos equivocadas». Daniel confirmó: «Hiciste lo que tu padre no pudo, estaría orgulloso».
Victoria volvió la mirada a la ciudad y confirmó, el pasado estaba enterrado, pero el futuro apenas comenzaba. Gracias por quedarte hasta el final de esta increíble historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. También te recomiendo ver el vídeo que aparece en pantalla, para seguir descubriendo más historias sorprendentes. Te aseguro que te vas a sorprender y nos vemos en el próximo vídeo.